Buenas tardes, saludamos a la amable audiencia de confidencialcolombia.com que a esta hora se suma a esta transmisión especial, una más que realizamos en medio de esta emergencia del coronavirus en el país para analizar un poco la situación que vive el país de cara pues a esta pandemia. Hoy vamos a conversar con el senador Guillermo García Realpe sobre la situación grave que se vive en el sur del país, pero ya lo saludamos en un momento. Antes, como siempre, saludo a mi colega y compañero Oscar Sevillano, quien me acompaña en estas transmisiones. Oscar, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Snyder, aquí en esta entrevista a mediodía. Esperemos que no nos llegue muy tarde el almuerzo. ¿Cómo estás? Bien, Oscar, ¿cómo vas? Pues, Pues bien, Snyder, aquí viendo digamos, los últimos acontecimientos, sobre todo en materia del debate que desde el sábado se está dando con respecto a la tradición de la etnia Wayuu, donde está, ellos lo llaman el dote, en donde un hombre para comprometerse con una chica, pues debe hacer una cesión de sus bienes a la familia de la chica. Esto pues ha generado bastante polémica por las declaraciones de un locutor y de su entrevistado en una emisora. Al respecto, pues se han metido en el debate muchas personalidades del país, entre ellos la vicepresidenta. Oscar. ¿Qué parece? Vamos a ver hasta dónde llega, porque el problema es la manera como, pero estamos hablando de una tradición, de unas costumbres ancestrales. Entonces, pues vamos a ver en qué termina esto. Así es, Snyder. Oscar, y pues contarle también a nuestra audiencia que otro tema que se está viviendo en materia política en el país es la decisión que anunció en las últimas horas el fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa, de vincular o de abrir una investigación, dice el fiscal, a la campaña presidencial del hoy senador de la República, Gustavo Petro, de la Colombia Humana, vincularlo pues al tema de la ñeñe política por una interceptación de las grabaciones que tiene la fiscalía donde se escucha a este hombre pues conversando con otros sobre los resultados electorales en el 2018 en La Guajira y pues dice la fiscalía que en base en esa comunicación pues encuentran elementos para abrir una investigación a la campaña presidencial del hoy senador Petro, que por supuesto pues reaccionó a este anuncio y se fue lanza en ristre contra el fiscal general, y los invitamos a ustedes a que se conecten a confidencialcolombia.com, donde podrán encontrar la reacción del senador Petro en torno a este anuncio que hizo en las últimas horas la fiscalía. Oscar, si le parece, vamos a concentrarnos en el tema que nos convoca el día de hoy, que es la situación que se está viviendo en el sur del país. Y esta situación pues se genera por los casos de coronavirus que a la fecha, de acuerdo con las estadísticas oficiales que se tiene, pues tenemos que el departamento de Nariño tiene por lo menos 830 casos confirmados y se suma también a la situación que se vive en zonas como el Amazonas, que ya pues supera más de los 1000 casos y se acerca a la barrera de los 1500 casos. Y para eso, Oscar, vamos a conversar hoy con el senador del Partido Liberal, Guillermo García Realpe, sobre esta difícil situación que se vive en el sur del país, y aprovecho para saludar al senador García Realpe, que nos acompaña esta tarde aquí en Confidencial Colombia. Senador, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Snyder. Buenas tardes a Oscar Sevillano. Buenas tardes a todos los que nos siguen por las redes y en los diferentes medios. Muchas gracias por invitarme a Confidencial. Claro que sí, senador, y queremos preguntarle e iniciar que nos cuente un poco qué está pasando, porque digamos que uno acá en Bogotá tiene una visión un poco alejada de lo que está pasando, pero usted que está en la región, ¿qué le dice la gente y cuál es la situación que se vive en este momento en su departamento, por ejemplo, en Nariño? Bueno, la verdad que en el centro del país y en el centro de tomas de decisiones y de información, pues digamos que tienen otra actitud más de panorámica y de tranquilidad de la actitud que se vive en las regiones. Y hablando del sur de Colombia, estamos hablando desde Leticia, pasando por el Putumayo y llegando a la costa pacífica, que todos están en una grave situación, estos departamentos. Pero grave con tendencia a complicarse mucho más, por varias razones. Por varias razones.
que poco a poco la iremos dialogando, pero fundamentalmente por la falta absoluta de la presencia del Estado en esa oportunidad en materia de infraestructura hospitalaria, en materia de centros de salud, en materia de equipos en esta zona profunda de nuestro país y en materia de recurso humano. Entonces, esa circunstancia agrava la situación. Además que, por otro lado, la frontera que tiene el sur de Colombia, la frontera con Brasil, en el oriente, Perú, digamos que en el centro y en el occidente, Ecuador, estos tres países concentran casi 600.000 casos de contagio. Brasil, más de 350.000. Perú ya va para 140.000 y el Ecuador con 140. Esa es la frontera, y que es una frontera viva, no es una frontera estática. Hay sociedades binacionales, comunidades binacionales, actividades binacionales de comercio, de transporte, de vida. Comunidades indígenas que son de los dos países, comenzando por el occidente, en el Pacífico, con la población nahuá, o los pastos, o los yarinales. En fin, es una frontera viva de paso frecuente, y eso ha agravado la situación en nuestro país. Y también, además, que el Estado colombiano no ha reaccionado, no solamente en el avance en sí de la tragedia y de los casos de contagio en el sur de Colombia, sino que no ha avanzado en prever que hacia adelante se pueden complicar mucho más las cosas. A manera de explicación, ¿cómo le parece que a Leticia, que es el centro hoy que tiene más casos porcentuales de Colombia, 18.000 casos por 100.000 habitantes, en Leticia, la cogió a Leticia, la tomó a Leticia al caso con 2 respiradores, 2 UCIs. Y ojo, en el Pacífico, donde hay más de 500.000 habitantes, los del Cauca completan funcionando, ¿no? Hoy Vemos no aquí hay... que el municipio con más casos de contagio es Tumaco, registra 524. ¿Qué sabe usted de esta situación? ¿Qué información le ha llegado al respecto? ¿Y qué, digamos, qué tipo de ayuda sabe si le ha llegado de parte del Estado hacia Tumaco? Bueno, 524 es un gran número de casos de contagio. Es un número que alarma, pero la alarma se convierte en una tragedia anunciada, pero que se va a agravar, es porque no hay infraestructura hospitalaria. En toda la costa pacífica nariñense, en los 10 del litoral y 2 del Piedemonte, pues hay un solo hospital de segundo nivel, sin ninguna UCI, intervenido y totalmente quebrado. Y lo demás son, no son hospitales, son centros de salud de primer nivel, pero en las peores circunstancias de infraestructura, de equipo humano, de equipo de atención. Esto entonces complica la situación de esa estadística. Pero si le sumamos que allá no hay agua para lavarse las manos, ¿no? En el casco urbano de Tumaco solamente tiene acceso el 47% a acueducto. El sector rural tiene el 7% acueducto. Y de la misma proporción en los 11 municipios restantes que hemos comentado. Entonces, las indicaciones de lavarse las manos frecuentemente, pues no tienen cómo hacerlo para ver la tragedia enorme que se vive. Segundo, el aislamiento social obligatorio, preventivo. Allá, en el gran número de casos de vivienda, en el gran número de vivienda, en una misma casa, que no tiene más de 1 o 2 habitaciones, no solamente vive una familia, sino viven varias familias. Hay hacinamiento. Entonces no hay posibilidades
de tener un aislamiento preventivo. Tercero, también hay que decirlo, la cultura influye en esto. Tal vez no han entendido muchos de nuestros conciudadanos la gravedad de la tragedia, la capacidad o el daño del coronavirus, la capacidad de contagio, la facilidad de contagio del coronavirus, pues no lo han entendido nuestra gente y no toman las previsiones del caso, de no aglomerarse, de no concentrarse, de no salir a la calle, en fin. Y por otro lado, pues tampoco tienen los tapabocas. El gran número de habitantes, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, pues no han hecho lo posible para que la gente tenga en su mayor número tapabocas. Y en el tema de ayudas alimentarias, pues ahí se está igual o peor. No ha llegado el suficiente número, la gente de la costa pacífica no tiene los recursos, la informalidad es enorme, supera el 70-80% de la informalidad, el rebusque o el desempleo, y de ñapa las comunicaciones que son por agua, que son por río, por bajamares, con Buenaventura, que es donde hay el mayor acopio de suministro, está cortado. Entonces, la ayuda humanitaria, la ayuda alimentaria está hoy en una grave circunstancia y una afectación, en una hambruna generalizada. Y por otro lado, hay fenómenos de corrupción que contribuyen al estado de cosas o al empeoramiento. Senador, ¿tiene sentido que este tipo de cosas ocurran en un municipio que además es puerto petrolero? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo tenemos las personas humanas del país, como comercio, tenemos esa gran puerta que no se ha utilizado, que tenemos un puerto que es el segundo puerto del Pacífico que puede desarrollarse integralmente como puerto exportador o receptor de carga, de exportación de combustibles e importación de los mismos, y también por exportación de productos agropecuarios y agroindustriales de esta zona tan rica que es el corredor pacífico. Lastimosamente, los fenómenos de presencia de grupos armados, de cultivos ilegales, de corrupción y de abandono estatal, pues hoy nos tienen esa situación. Pero en ese sentido, senador, considera usted que si al puerto de Tumaco se le hubiese de pronto dado, y no solamente al puerto de Tumaco, sino a toda la zona pacífica nariñense, se le hubiese dado la importancia que tiene y se hubiese hecho un poco más de inversión, tanto en lo público como en lo privado, y de paso se hubiese incentivado un poco la economía y la inversión privada, hoy no estaríamos como estamos? Seguro que sí. Estamos muy de acuerdo con usted, Oscar. Si hubiéramos educado a nuestra gente, que sea nuestra gente, en lugar de que se dediquen a hacer raspachines los muchachos o a dedicarse a formar parte de grupos armados ilegales o que sean reclutados, porque han sido reclutados prácticamente y a la fuerza, los hubiéramos puesto a estudiar secundaria, nivel superior, universitario, pues con estos profesionales pues ya no se van a dedicar a eso. Si hubiéramos podido darle oportunidades de empleo, de oportunidades y generar inversión con proyectos productivos para una economía legal y rentable, no estuviéramos en estas circunstancias. Estamos de acuerdo. Pero el mercado mundial de la coca pues presiona sobre el mundo, la demanda, pero ha presionado más sobre Colombia y en Colombia sobre las zonas más marginadas, que en este caso es el Pacífico. Y nuestros campesinos no tienen alternativa en esas circunstancias, nuestros indígenas, nuestros afrodescendientes. Vemos que el Estado o los estados combaten no el narcotráfico con el aparato de guerra que tienen, que son radares, que son aviones, que son corbetas, que son lanchas, que son aparatos de tierra. Miles de miembros de la fuerza pública no lo combaten. No hay interdicción del narcotráfico a gran escala contra los carteles del narcotráfico. La quieren hacer con el eslabón más débil de la cadena de narcotráfico, que son los campesinos, que son los indígenas, fumigándolos. La verdad, ahí hay una, no incoherencia, sino una injusta discriminación en esa guerra.
No combaten a los carteles, no combaten a los poderosos del narcotráfico, pero combaten a los más débiles. Senador, permítame hacerle una pregunta para finalizar con este asunto antes de pasar al tema de orden público y al tema económico de la región. Y es, la semana pasada ustedes hicieron un debate en la comisión, en el Senado de la República, donde participaron los gobernadores de Nariño y del Amazonas. Yo quisiera que usted nos contara cuáles fueron los compromisos del gobierno nacional para atender esas zonas de frontera y evitar que el coronavirus por esta vía se siga propagando en toda esta región. Bueno, yo no estuve en esa reunión, creo que fue en la comisión primera del Senado. Supe después, porque estamos también nosotros con nuestras propias sesiones en la comisión quinta y en la plenaria, con nuestros propios temas, con nuestras propias agendas. Lastimosamente no estuve presente, no fui invitado, no fui informado. Me hubiese gustado conocer las conclusiones de esa reunión, pero déjeme decirle lo siguiente: ha habido muchas reuniones con el gobierno nacional, en plenaria, en distintas comisiones, en reuniones de bancadas, en Palacio, etcétera, etcétera. Pero vemos que el gobierno nacional se queda en los anuncios, en los pronunciamientos, en las estrategias, en los comunicados, en los protocolos, pero realmente no vemos, por ejemplo, que haya una atención debida en la crisis humanitaria y alimentaria. En eso se ha quedado muy atrás el gobierno, pero también en la crisis de la salud e igualmente en la atención de la crisis del empleo, de la falta de ingresos de nuestras comunidades, y la situación es bastante delicada. Ojalá que haya más sensibilidad del gobierno nacional, puntualidad y eficiencia con resultados, no con anuncios, y también en el nivel regional, tanto de gobernaciones como municipios, atender con mucha responsabilidad con los recursos y con un manejo transparente, porque aquí lo que ha habido en nuestras regiones, más que efectividad, más que resultados, son escándalos con los recursos que tiene que atender la emergencia. Senador, ya pasando al tema económico, hace 2 semanas se produjo una decisión bastante importante para la región, especialmente para Tumaco y los municipios vecinos, y es que ya se firma la resolución donde se le permite a Tumaco abastecer a 30 municipios del departamento de combustible. En ese sentido, senador, yo quisiera preguntarle qué han hablado ustedes con la ministra de Minas y Energía para, digamos, incentivar un poco más la competitividad en esta materia en la región y, si es posible, un poco más allá, permitirle a Tumaco abastecer a todo el departamento. Bueno, para concluir el tema pasado, como hemos visto que los gobiernos nacional, local y regional están cortos en atención de la emergencia, hemos recurrido a una tutela, el doctor Diego Angulo, y nosotros la hemos coadyuvado. Y lo mismo hicimos para el Amazonas y el Putumayo. Nos tocó recurrir a los jueces de la República para que los jueces ordenen atender el derecho fundamental a la salud y, por supuesto, el derecho a la vida de nuestros conciudadanos. Que sean los jueces con sus sentencias y que apliquen las sanciones si hay desacato por parte de los funcionarios públicos. Sobre el tema de oportunidades para Tumaco y el Pacífico y para el puerto en esta región. Por supuesto que es absolutamente necesario el desarrollo integral del puerto de Tumaco. Son bienvenidas todas las iniciativas que impliquen oportunidades para el Pacífico nariñense, para el Pacífico colombiano, oportunidades en la formulación y el establecimiento, como lo dije anteriormente, en una economía legal, en una economía rentable y en una economía de ingresos y oportunidades para nuestra gente. Por eso, Tumaco tiene que desarrollarse alrededor del turismo, no solamente de infraestructura hotelera, de restaurantes, sino que tiene que haber posibilidades de estacionamientos marinos para el turismo de alta factura internacional alrededor de los ricos del mundo que durante 2 o 3 meses al año normalmente vuelan desde Europa, desde el norte hacia el Caribe, hacia el Pacífico,
a tomar sus yates, a tomar sus veleros de turismo y de recreación. El Pacífico no tiene una náutica, que es el estacionamiento de los yates y los veleros de turismo, los tiene el Caribe. Pero el paso por Panamá es complicado y costoso, y la devolución implica unos días. Ellos tendrán oportunidad, si se hace en el Pacífico, en Tumaco, pues ahí tomar los vuelos de llegada o de regreso a sus países. Ese es un primer escenario, el desarrollo turístico. El otro escenario de desarrollo de puerto de carga, de exportación e importación de productos, de líquidos y también de estacionamientos y de depósitos de combustibles es muy importante para la exportación del crudo, especialmente del Putumayo y de la Amazonía colombiana, pero también para la importación de refinados desde Cartagena o desde cualquier parte del mundo, para la distribución en el departamento de Nariño. Ese debate ha sido permanente, de que definitivamente la región sur colombiana no solamente tiene que tener posibilidad de abastecimiento en jumbo por las limitaciones y las precariedades de ese transporte tiene. Tumaco es una buena alternativa. Esperamos que prontamente se ejecuten los respectivos dictámenes judiciales como del Consejo de Estado y los respectivos actos administrativos que, según entendemos, ya los expidió el Ministerio de Minas y Energía, y que prontamente la gente de Tumaco, la gente de 30 municipios de Nariño tenga ese provisionamiento seguro, económico y muy funcional. Esperamos que no sigan poniendo las trabas que han puesto pues la competencia. La competencia es buena, es sana. Ojalá haya 2, 3 alternativas de suministro de combustible en una zona que ha sido muy complicada en materia de cobertura, calidad del servicio y en materia de tarifas. Pero ¿cuánto cree usted que podamos tardar, senador, en que se le permita a Tumaco recibir barcos grandes y no barcos pequeños como está ocurriendo en el momento? Bueno, ahí hay que insistir. Ese ya es un tema logístico que tiene que la Superintendencia de Puertos y de Transporte, el Ministerio del Transporte y Vías, que suministren los respectivos dragados y mejoramiento de la profundidad para el calado de ingreso de transportes marítimos, tanto de carga de contenedores como de carros que te aprovisionen el tema de líquidos, que se importan y se exportan, incluso de aceite de palma y otro tipo de productos, importación de sólidos, etcétera. Se requiere que la Dirección Marítima y Fluvial del Instituto Nacional de Vías prontamente haga el mantenimiento del canal de la barra, que se denomina el acceso al puerto de Tumaco. Pero, senador, ya para cerrar este tema, ¿qué les ha dicho la ministra de Transportes, el presidente de Ecopetrol, el presidente de la Agencia de Hidrocarburos, el mismo superintendente de Puertos y Transporte, a la bancada de Nariño con respecto a este tema? Porque algo tendrán que haberles dicho. No, esperamos que ya sobre estos puntos haya ejecución, haya el respectivo accionar logístico que esto requiere, pero ya está el marco legal, el marco jurídico que tenía pues frenada este tipo de operaciones. Ya es cuestión de que el tema opere en la práctica. Están en las últimas determinaciones, las últimas directivas e instrucciones para que esto efectivamente se haga. Hoy lo veo posible ya y no existe ningún obstáculo. Ahora, senador, Tumaco y otras zonas de Nariño son municipios PEDES, digamos. Con respecto a esto, ¿qué intervención o cómo va el avance de la implementación de la paz en estas regiones? Usted que le ha hecho un seguimiento muy juicioso a este asunto de Nariño. Yo veo por un lado, muy limitado y precario, y por otro lado, inexistente el tema de la implementación de la paz. Yo veo que el marco legal y constitucional de priorizar inversiones en los municipios que más duro impactó el conflicto es una buena alternativa, una buena propuesta. El consejero para la normalización
y la estabilización, el doctor Emilio Archila, han manifestado que se han ejecutado importantes recursos. Hay que conocer si efectivamente ha habido contratación, efectivamente ha habido ejecución y el impacto de esa ejecución. Lo que sí miramos con preocupación en otro tipo de implementación es que definitivamente se frenó los programas de los PENIS, del Plan de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. La gente se queja mucho del atraso de pagos. Segundo, la inseguridad a que han sido sometidos los líderes de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito. No hay protección del Estado, de la fuerza pública. Por el contrario, están a merced de los movimientos ilegales, que son los que promueven los cultivos y que se mantenga el negocio del narcotráfico en esta zona. Y como el Estado no le tiene, o el gobierno actual no le tiene voluntad, pues se sienten a sus anchas para atentar contra los líderes de la sustitución de los cultivos de uso ilícito y de la recuperación y de tierras en estas zonas que son muy complicadas. Por eso nosotros miramos con muchas reservas la voluntad del actual gobierno en materia de implementar el proceso de zona de Colombia, que es el Pacífico Nariño. Pero, senador, si la sustitución de cultivos ilícitos se ha suspendido, digamos, como que se ha retrasado, entonces, ¿de dónde el gobierno nacional saca las cifras asegurando que va bien y que por el contrario esto ha aumentado? Es decir, ¿de dónde saca esos resultados? El gobierno nacional tiene doble discurso. Uno para el concierto internacional, que manifiesta su voluntad de paz, que está cumpliendo con los acuerdos, que está implementándolos en Colombia. Pero acá en el país hay diferentes lecturas en materia de seguridad de los líderes sociales, no la hay. Es un verdadero baño de sangre. Las estadísticas anuncian que el año 19 fue el año más complicado en materia de seguridad de los líderes sociales, de los líderes de defensa de los derechos humanos, de los que luchan contra la minería ilegal, los que luchan contra la deforestación, en fin, es las personas que más han atacado los grupos ilegales y se sienten a sus anchas y prácticamente creen que están haciendo un cometido, además del cometido criminal, haciendo un cometido que a ciertos sectores de la política nacional, especialmente de la extrema derecha, les agrada y no les disgusta. Entonces, esa circunstancia también plantea interrogantes, también plantea dudas de nuestra parte de que definitivamente no se protege el derecho a la paz o el proceso de paz desde el punto de vista de los derechos fundamentales a la vida de los líderes sociales que promueven la profundización del proceso de paz en las regiones. Así lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo, lo ha denunciado organismos nacionales e internacionales de la defensa de los derechos humanos, y entonces ahí uno se pregunta si realmente hay voluntad de paz en este gobierno. Por otro lado, pues están las dudas que hemos tenido, que siempre vive el ministro del Interior sigue hablando de modificación de los puntos del acuerdo, a pesar de que tiene toda la validez legal y constitucional y el amparo internacional. El ministro del Interior lanza esas propuestas, entre comillas, lo que son ataques y son patadas a los puntales del proceso de paz. Eso es inentendible. Ellos lo que tienen que hacer es cumplir la ley, cumplir la Constitución y un acuerdo que tiene, vuelvo a decir, la legitimidad nacional e internacional. Senador, aquí le hacen varias preguntas, tenemos 20 comentarios, sí, los iré filtrando en la medida en que se pueda, pero aquí el señor Felipe Benavides pregunta por el control que se les ha hecho a las ayudas del PAE y a todo el tema alimentario allá en Nariño. Quisiera saber si usted tiene alguna respuesta sobre este asunto. Pues ese programa de plan de alimentación escolar también ha sido un espacio más que de ayuda de escándalos. Y también ha habido muchas quejas, muchas reclamaciones de la gente. El PAE definitivamente tiene que ser un programa que tiene que sufrir una transformación, no solamente en Nariño, en el Cauca, en todo el país. Definitivamente el PAE no puede ser objeto de un programa social de atención a la población más vulnerable, que son los niños pobres del país, que sea motivo de negocios, de contratistas y de negociantes. Eso
tiene que tener una aplicación de carácter social, comunitario, solidario, por parte de las mismas instituciones, de las mismas juntas de padres de familia, y buscar que se atiendan a los niños con los alimentos colombianos, comprando alimentos colombianos, alimentos en las regiones, productos regionales que son del gusto y de la tradición de cada uno de los departamentos y de los municipios, y no tiene que ser objeto. Hay muchas quejas que definitivamente el PAE tiene el primer gasto es el machetazo del negocio y muchas veces el pago de las coimas respectivas. Y otra pregunta acá de otro seguidor, Luis Carlos Jurado Ortiz, que pregunta por los proyectos que se tengan o que se hayan pensado para que Tumaco vuelva a ser un mercado, un puerto mercantil decente, dice él. Bueno, Tumaco tiene régimen especial aduanero. Tumaco tiene un marco, digamos, que permite hacer inversiones y promover hechos económicos, acciones económicas, negocios, en fin. Pero el conflicto, el choque, pues no ha dejado que el turismo se desarrolle, el puerto pesquero se desarrolle, haya mejor aprovechamiento de la faena de pesca. Ahora mismo hay posibilidades en una zona franca de formular inversiones. Ojalá los inversionistas lo hagan, pero el Estado tiene que garantizar la tranquilidad. En primer lugar, la tranquilidad física, la tranquilidad en que haya ausencia de conflicto, de combates y de inseguridades. Y segundo, pues la seguridad de sus inversiones. Pero siempre he tenido sospecha. El Estado y los gobiernos no combaten con la severidad, no combaten con el aparato de fuerza que tiene el Estado, el negocio del narcotráfico, pero el negocio contra las mafias, contra los carteles. Lo quieren aplicar con toda la fuerza contra el campesino, pero no contra los patrones. Ese es el primer interrogante. Y segundo, no pone a operar los mecanismos internacionales que aplica, por ejemplo, para el Caribe y para Venezuela. Pues que los aplique con Trump acá en el Pacífico. A ver si acá da resultado con los radares, la fuerza aérea, el dominio en mar abierto que tienen los estados. Allá se pueden controlar fácilmente las lanchas o controlar los vuelos aéreos, pero el Estado lo veo muy quedado en eso. Definitivamente les gusta más golpear a la gente pobre. Senador, ¿usted considera que el departamento de Nariño, en lo que tiene que ver con orden público, se le está saliendo de las manos al gobierno nacional, teniendo en cuenta que desde el gobierno anterior, la administración de Juan Manuel Santos, se venía prestando mucha atención a este asunto y que diferentes organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre el orden público en Nariño que se podía salir de las manos? ¿Cree usted que el gobierno nacional le ha puesto la atención necesaria y si no, cree que se le puede salir de las manos? No haber continuado con la implementación del proceso de paz en sus diferentes aspectos. Uno, en la sustitución de los cultivos de uso ilícito en los programas contratados y acordados con los campesinos en Colombia y en el Pacífico. No se continuó con esto, por supuesto, y entonces continuaron los cultivos. Segundo, no hubo control territorial. Entonces aumentó la deforestación en el Pacífico, en la Amazonía, etc. Salieron las FARC y se multiplicaron los grupos armados ilegales. Entonces, en eso el Estado se quedó atrás, simplemente hace la confrontación política del proceso de paz, la crítica al proceso de paz como bandera del partido de gobierno, no tienen otra propuesta, no están diciendo cuál es el país que ellos proponen, simplemente se han quedado criticando el proceso de paz de manera continua y ya se les va a pasar el gobierno. Y eso deterioró las posibilidades de convivencia, de oportunidades económicas y sociales para la gente. Definitivamente el gobierno, por quedarse en una posición dogmática, doctrinaria, de oposición al proceso de paz, prefirió que las regiones se deterioraran en todos los aspectos.
Senador, entonces, ¿de qué le sirvió a Nariño, al departamento de Nariño, de qué le sirvió que se diera la baja de Guacho? No, porque hay 2.000 guachos más, de ninguna. Eso fue un hecho más de un combate, porque eso está en manos de los movimientos armados ilegales, que son muchos, al servicio del narcotráfico, al servicio de los carteles, que vuelvo a decir, a esa escala ya no los combate. ¿Usted cree que si no se le presta atención a este asunto, el transporte, digamos, de combustible de Tumaco a los otros municipios se puede volver un problema por la presencia de grupos armados ilegales en Nariño? El comercio de combustible es un comercio complicado porque existen inseguridades para ese comercio, para ese transporte, porque es un insumo, como todos sabemos, de los laboratorios de cocaína, de drogas, y por lo tanto pues están detrás de ese comercio los movimientos ilegales, porque los propietarios o los dueños o los promotores de los cristalizaderos y de todo ese aparato que se complementa luego de la cosecha de la hoja de coca. Entonces tienen esos riesgos y tiene que tener mucho control del Estado, tiene que tener control del gobierno y no facilitar más de manera indiscriminada la proliferación de estaciones de combustible, que en Nariño las hay en manera exagerada, y eso impide el control. El Ministerio de Minas y Energía no puede seguir autorizando indiscriminadamente, indefinidamente, estaciones de combustibles en Nariño, que tiene más estaciones de combustible el departamento de Nariño, que tiene 1,5 millones de habitantes, que Bogotá, que tiene 8 millones de habitantes. Senador, ¿le ve usted voluntad al nuevo gobernador de Nariño para trabajar con el gobierno nacional y con las fuerzas militares en materia de orden público y de integrar económicamente a la región a través de una red vial robusta? Esperamos que así lo sea. Pues todos los manifiestan, todos los candidatos a las alcaldías y gobernaciones, esa voluntad de integración de esfuerzos. Ojalá que en sus decisiones ya, en su plan de desarrollo, en su programa de gobierno, en sus inversiones, que tienen que hacerse de manera muy eficiente y muy transparente, así lo demuestren. Lastimosamente, en nuestras regiones, los escándalos por malos manejos pululan, como en otras regiones de Colombia. El hecho de que haya 26 gobernadores de los 32 en Colombia hoy, a 3 meses, arrancando sus periodos, ya estén involucradas en escándalos y determinaciones de los organismos de control, pues ya le plantea a uno interrogantes y a veces hasta actitudes de pesimismo. Yo pienso que sirva este apretón de tuercas de las Contralorías, de la Procuraduría, de la Fiscalía, para que rectifiquen todos los gobernantes de Colombia y que sepan que hoy, con el acto legislativo 05 del 2019, que ya hay control concomitante, hay control preventivo, ya no es posterior. Hoy están en la mira de los organismos nacionales y con mecanismos y plataformas tecnificadas, sofisticadas, que los están controlando en todos sus movimientos, en materia de precios, en materia de calidad, en materia de avances de las obras. Hoy ya no pueden hacer tan fácilmente lo que hacían en anteriores ocasiones. Hoy tienen la mira encima en manera inmediata y con un contralor que ha dado resultados. Última pregunta, senador, y tiene que ver con la Convención Liberal. ¿En qué quedó ese asunto? Pues yo tampoco sé. ¿Cómo le parece? Ahí unos congresistas muy culiprontos del Partido Liberal, muy afanados, muy espontáneos, suspende mediante una carta, supuestamente, o pretende suspender mediante una carta, la realización de la convención, pues que tiene que aplazarse, obviamente, pero no suspenderse. Y también reelegir en una carta que no implica autoridad institucional del partido, que se prorrogue la elección del doctor
César Gaviria. Yo no sé en qué quedó esa carta, yo no sé en qué quedó la dirección del partido, hay que preguntarles a ellos, pero una carta no representa ni la autoridad del partido, ni es un mando institucional dentro del partido. Fueron algunos parlamentarios, especialmente muy proclives a ciertas candidaturas de otros partidos, los que nos quisieron hacer el asalto a la democracia interna del partido. Hay que hacer convención, hay que evaluar para dónde va el Partido Liberal y de qué lado está el Partido Liberal. Si va a estar en las próximas elecciones o en las próximas contiendas o al lado del pueblo o al lado de los ricos, al lado de las reformas o al lado de que esto se mantenga como están las cosas en los temas de salud, de economía, de propiedad, de bancaria, etcétera. Yo pienso que el partido tiene que estar del lado del pueblo y de profundas reformas en materia económica, de salud, en materia política. Esperamos que ellos aclaren esa circunstancia. Pues yo no sé en qué pasó, pero sí se tiene que aplazar la convención hasta diciembre, ojalá, cuando pase esta crisis, pero no cancelarse. Pues bueno, senador, desafortunadamente no tenemos el tiempo suficiente para transmitirle las inquietudes de nuestros seguidores, como Arturo Orozco, Carlos Vicuña, que le envían saludos, pero yo espero hacérselas llegar a través de su jefe de prensa. De verdad que le agradecemos estos 45 minutos que nos brindó. Entendemos que usted en estos momentos está en sesión en la Comisión Quinta y pues quisiéramos que les diera unas últimas palabras a sus seguidores que desde Nariño parece que le envían le envían felicitaciones por su trabajo y que bueno, que todas sus inquietudes se las haremos llegar a través de su jefe de prensa, pero quisiéramos que usted les envíe algunas palabras. No, la felicitación es para Confidencial, para ustedes que tienen sintonía, que tienen seguidores, que a pesar de que es una obra complicada, pero están la gente pendiente de sus temas y agradecerle a Confidencial que ha permitido como escenario de divulgación, de información, de comunicación, pues que el país exprese en sus diferentes sectores las opiniones con libertad y que haya un libre juicio sobre las circunstancias que vive el país de esta crisis, pero sobre todo de lo que viene en recuperación. Nuestro último artículo lo titulamos y que ustedes nos dieron la oportunidad de publicarlo, se llama Colombiano compra colombiano. Es decir, que después de esta crisis tenemos que comprar calzado colombiano, tenemos que comprar textiles y ropa colombiana como productos lácteos, productos del sector agropecuario, de la agroindustria y turismo criollo, turismo al interior de nuestro país para darle oportunidad a los restaurantes, a los hoteleros, para darle oportunidad a nuestros transportadores, a la gente de nuestras costas o también de la gente de la sierra que tiene también sus lugares para ofrecer al turismo colombiano. A nosotros principalmente, pero también al mundo. Entonces, colombiano compra colombiano, colombiano consume colombiano, es para darle oportunidad a recuperar el aparato productivo, pero con eso darle empleo a mucha gente que hoy se quedó en circunstancias muy críticas. Muchas gracias, senador. Oscar, muchas gracias, Naider. Senador, una última cosita. Quisiera preguntarle si usted está de acuerdo con el señor Harold Guerrero López, que desde su cuenta de Twitter pide que se aísle a Tumaco. ¿Sí? Harold Guerrero López fue un candidato del Centro Democrático en el Valle del Cauca. Quisiéramos preguntarle su opinión a usted, que es senador de Nariño. Bueno, no conozco esa comunicación, ese Twitter, ojalá me lo haga llegar para a dar una respuesta formal, pero le quiero decir, a Tumaco hay que abrazarlo, a Tumaco hay que rodearlo apoyándolo, no aislarlo, que miren ese testimonio de gente de Nariño, generosa y solidaria como la de mi pueblo, La Cruz Nariño, que en lugar de discriminar a un enfermo de coronavirus, lo fueron a visitar desde la calle, por supuesto, con el aislamiento respectivo, a darle la voz de aliento, la voz positiva, el cariño, y también manifestarle con una serenata en un coro de todo el pueblo que se recupere, y se recuperó un adulto mayor de la tercera edad, un jubilado del magisterio, pero ese es el ejemplo que tenemos que dar a los colombianos, darle el abrazo solidario a los tumaqueños, llegar con las inversiones, llegar con equipos médicos, nacionales o internacionales que nos lo está ofreciendo. Cuba está ofreciendo misiones médicas,
equipos médicos para venir a Colombia, Leticia, Tumaco, a estas regiones que hoy están complicadas. No es discriminándolo. Qué lástima que haya gente con esas actitudes. Eso ojalá lo conozca la gente de Tumaco y va a ver lo que le van a contestar. Senador, muchísimas gracias por su acompañamiento. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Neider. Buena tarde. Vale, hasta luego, senador. Bueno, queridos seguidores, hasta aquí llega nuestra entrevista con el senador García Realpe, Guillermo García Realpe, senador del Partido Liberal, que por demás es del departamento de Nariño. Él acaba de demostrar sus preocupaciones, primero por la situación del coronavirus en Nariño, que tiene 524 casos registrados nomás en el municipio de Tumaco, además de la zona de frontera con el Ecuador. Y segundo, también por la poca atención que le ha puesto el gobierno nacional a todo lo que tiene que ver con la situación de orden público en el departamento de Nariño. Él mismo lo acaba de decir, de nada sirve que hayan dado de baja a guachos si al tiempo se reprodujeron 1000 guachos más. Bueno, señores, pues mañana entonces estaremos con ustedes nuevamente desde Confidencial Colombia, donde tendremos además un panel de expertos sobre las noticias falsas. A las 8:30, entonces los esperamos aquí. 8:30 de la mañana los esperamos aquí para nuestro panel de expertos que nos hablarán sobre las fake news. Hasta luego y muchas gracias.